La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Paola Cabezas, asambleísta por UNES e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a usted y a toda la audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. Asambleísta, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la Fiscalía agrega que los asambleístas, bajo el malentendido amparo fiscalizador, han enviado un sinnúmero de pedidos de información en los que solicitan datos que corresponden a investigaciones previas y causas judicializadas. El objetivo, dice, es activar juicios políticos por presuntos incumplimientos de funciones y asegurar la impunidad incluso en casos que ya cuentan con sentencia ejecutoriada, como la causa denominada el caso Sobornos. Asambleísta, ¿cuál es el propósito de estos pedidos que, según pues la Fiscalía, estarían perjudicando al trabajo de esta institución? Bueno, yo no sé quién le hizo creer a la señora fiscal que ella es una funcionaria, no sé, iluminada, privilegiada, que no debe pasar por el control político de la Asamblea Nacional. Para usted y para la audiencia, quiero leer específicamente lo que dice el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, que nos faculta para fiscalizar los actos de diversos órganos del poder público y de las funciones del Estado, y de conformidad a la norma contenida en el artículo 110, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que es deber y atribución de los asambleístas solicitar directamente y requerir información a los servidores públicos para procesos en materia de fiscalización. Entonces, la señora fiscal debe tener claro que primero, dentro de sus funciones como funcionaria pública, está responder. Si eso para ella es hostigamiento, porque alguien le hizo creer que como fue electa por el Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato, y ella creía que en ese sentido no iba a tener que responder, pues qué pena tenerle que decir públicamente que ella, al igual que los funcionarios que están sujetos a lo que dice la ley, tienen que pasar por el control político de la Asamblea Nacional, y las veces que sean necesarias, ella tiene que asistir a la Asamblea Nacional. ¿Qué es su hostigamiento? Miren, la que hostiga, la que persigue, la que ganó un concurso diciéndole al país que la prisión preventiva se aplicaba en todos los casos, que no había discrecionalidad, la que ganó un concurso con esa aberración jurídica fue ella. Entonces, la que ha perseguido, la que utiliza el espacio de poder que le dieron justamente para perseguir, es la señora fiscal. Entonces, no debe sentirse hostigada ni perseguida. Todo funcionario público que hace su trabajo, que no tiene por qué temer, debería estar sujeto a asistir a la Asamblea Nacional las veces que sean necesarias. Sí, señora fiscal, usted debe asistir a la Asamblea Nacional las veces que se la convoque. Asambleísta, porque la ley, la función legislativa y la Constitución nos dice claramente que usted es sujeta de control político. Ahora, para que la Fiscalía o la Fiscal General del Estado diga que se trata de un hostigamiento desde 2019, más o menos ¿cuántos pedidos de información ha hecho la bancada de UNES a la Fiscalía durante este periodo legislativo, por ejemplo? Estimada Giselle, así sean 1,000, la señora tiene que responder. Así sean 1,000. Mire, no está cuantificado en la ley cuántos pedidos se le tiene que hacer a la fiscal para que no se sienta hostigada o perseguida. Usted tiene razón. O sea, una de las funciones... Y en esto quiero hacer puntualizaciones para no dispersarnos, porque esto no se trata por alguna petición de información en particular. Hay una en específico, que es la que le ha causado a ella, no sé, la ha molestado. El que una de nuestras colegas legisladoras, específicamente la compañera Ana Raffo, haya pedido a la universidad en la cual la señora se tituló como doctora información sobre su tesis. Quiero decirle a la señora fiscal y a todos los ecuatorianos que el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala que los trabajos de titulación, las tesis o trabajos de titulación, forman parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y son difundidos para acceso público. Si usted hizo una tesis para su doctorado, es más, se supone que la señora doctora Diana Salazar es catedrática de una universidad
Y ella debería saber que todo trabajo de investigación, sobre todo cuando se trata de una tesis de doctorado, debe estar sujeto justamente para que sea materia de estudio para próximos doctorantes o maestrantes en materia, no sé, jurídica, que es el caso en el que ella se supone se ha doctorado. Que eso es inmiscuirnos en su vida privada o íntima, no. Usted es una funcionaria pública, se ha doctorado en una universidad pública, su tesis debería estar disponible para cualquier estudiante de maestría o de doctorado que quisiera tomar sus conceptos, si es que los tiene, jurídicos o de investigación, para que puedan ser sujetos de consulta para cualquier ciudadano o estudiante. ¿Dónde estamos incurriendo? Ahora, asambleísta, en meternos en su vida efectivamente, privada? una de las funciones de la Asamblea Nacional y de los asambleístas específicamente es el control político, es la fiscalización, pero también es legislar, ¿no? ¿Cuántas leyes han salido desde la bancada de UNES en este periodo legislativo? Bueno, si aquí la cosa pasa por, primero, Giselle, con el infinito respeto que le tengo, si yo hubiera sabido que íbamos por ese lado, yo le hubiera traído... ¿Cuál es el lado, asambleísta? ¿Cuál es el lado? Yo no puedo hablar del trabajo de mi despacho. Yo soy una funcionaria en donde mi curul hace un trabajo, o hacemos trabajo para presentar proyectos de ley. Desde mi despacho hemos presentado 4 proyectos de ley, pero adicionalmente hemos presentado propuestas para fortalecer otros proyectos de ley. Ahora bien, sobre pedidos de información, solamente desde la bancada UNES, entendería que hemos hecho aproximadamente unos 100 pedidos de 100 pedidos de información. Pero insisto, si aquí la inconformidad o la molestia de la señora fiscal general del Estado es porque, a decir de ella, la estamos hostigando por pedirle información, que es justamente lo que nos faculta la ley orgánica en la función legislativa, yo creo que ella está equivocada de trabajo porque ella es una funcionaria pública. En alguna ocasión, y yo sí creo que ella sí se ha extralimitado sus funciones como fiscal general del Estado, porque cuando realizamos nosotros el proceso de fiscalización en el caso Pandora Papers, abrió una investigación contra nosotros por una denuncia que presentó un fulano político fracasado, y nos abrió una investigación, cuando claramente ella no puede interferir en las funciones justamente de fiscalización de la Asamblea Nacional. Entonces, ella dice que la hostigan, cuando ella sí se ha extralimitado en sus funciones como fiscal general del Estado. Entonces, usted me ha llamado aquí para consultarme sobre el tema de la señora fiscal, le estoy respondiendo. Cuando es el propósito de la... ¿Cuántos proyectos de ley hemos presentado como bancada? Obviamente... Fue usted la que me dijo cuáles son las funciones de los asambleístas. Yo le estoy ratificando. Son esas las funciones de los asambleístas. Ahora, es el propósito... Es ese, digo, el propósito, el recabar información que permita o que termine en juicios políticos, pero no en responsabilidades penales. No, es que nosotros no somos jueces ni fiscales, Giselle. Es que a veces la ciudadanía ve eso, ve que simplemente esos juicios terminan en nada, cuando muchos de ellos deberían también no terminan en nada. Hemos destituido al excontralor Pablo Celi, hemos censurado al señor exministro del Interior. Nosotros hemos cumplido con nuestras facultades fiscalizadoras y eso, con todo respeto, no se le debe impedir a ningún funcionario público y sobre todo nosotros, como legisladores que estamos facultados para fiscalizar, que se nos trunquen nuestras facultades. Puede que no le guste a la señora fiscal, como a ningún funcionario, estar visitando de manera recurrente las comisiones de la Asamblea Nacional, pero esa es parte de su trabajo. Entonces, según la Fiscalía... Que no se sienta hostigada porque ella es parte de los funcionarios que tienen que cumplir con el control político de la Asamblea. Lo que dice la Fiscalía, lo que dice la fiscal, es que el hostigamiento de la bancada correísta ha escalado hasta llegar al nivel de entorpecer en la vida personal de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ¿no? Con este hostigamiento únicamente buscan asegurar la impunidad en algunos casos, puesto que los requerimientos de información se han convertido en una pesquisa sistemática cuyo fin es controlar e intervenir en actividades que se resuelven dentro de las fronteras del Poder Judicial. Es exactamente lo que dice el comunicado de la Fiscalía. ¿Ustedes no sienten que están interviniendo con los procesos de la Fiscalía?
¿no? La tesis de ella no es personal. Se lo acabo de leer, el artículo 144 de la Ley de Educación Superior dice claramente, si ella ha sido doctorante o ya es doctora, al menos es lo que se conoce en la universidad pública, su trabajo de tesis debe estar al servicio de los ciudadanos, de los futuros doctores en jurisprudencia. Deben justamente tener esa información para tenerla como material de consulta. Preguntarle a la Universidad Central, de donde la señora, por lo que se conoce, es su título de doctora, preguntarle sobre su trabajo de tesis, si se cuenta con esa información, ¿es incurrir en su vida privada? No, señora fiscal. No, el artículo 144 de la Ley de Educación Superior ampara el pedido de información de mi compañera Ana Raffo. Y sobre los pedidos de información que son, sí, aproximadamente 100 hemos hecho como bancada. Y pueden ser 100 más, los vamos a seguir haciendo. Y dentro de esos pedidos... De control político. Usted no es un ser iluminado, ni es un ser diferente a los demás funcionarios públicos. Y dentro de esos pedidos de información está en algún momento la bancada... buscando que las sentencias en contra de los funcionarios o exfuncionarios del correísmo se reviertan? No se puede. Usted es una periodista muy acuciosa, usted es una periodista muy respetable y creo que es importante informar a la ciudadanía. Yo no estoy afirmando nada, estoy preguntando. No, es que es una pregunta que no tiene primero asidero. ¿Por qué, mi estimada Giselle? Y se lo digo con todo respeto y cariño. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales y ninguna acción, escúchese bien, ninguna acción de control político que podamos hacer dentro de la Asamblea Nacional puede ser vinculante, primero, a bajarse sentencias, a revertir acciones jurisdiccionales, porque no es nuestro rol. Nosotros siempre hemos cuestionado los mecanismos que ha tenido la señora Fiscal General del Estado para involucrar actores políticos y ella en algún momento tendrá que responder. Eso es otra instancia. No mezclemos las cosas porque podría ella interpretarse y podríamos dejar a la interpretación de la ciudadanía que escucha ahora esta entrevista que nosotros estamos buscando a través de nuestro trabajo de fiscalización, buscar cambiar relaciones o cambiar las sentencias que, insisto, la defensa de muchos de nuestros compañeros están en las instancias internacionales y en algún momento ella tendrá que responder, eso es otra instancia, al trabajo de fiscalización. Entonces no puede mezclar. Cuando uno hace su trabajo a conciencia, apegado a la ley, no debería ella tener ningún tipo de temor, ni sentirse perseguida, ni hostigada. Se me acaba el tiempo y le quiero hacer una pregunta, aunque sé que se va a enojar con esta pregunta también. Todos los funcionarios del correísmo sentenciados por corrupción, como el mismo expresidente Rafael Correa, han asegurado en su momento que la justicia, el gobierno y todo el Estado en general ha emprendido una persecución política en contra de este movimiento. Lo han dicho varias veces. Sin embargo, por otro lado, hay quienes creen que ha sido justamente la bancada de UNES quienes han emprendido una especie de cacería de brujas contra funcionarios del gobierno de Lenín Moreno y también con del actual presidente Guillermo Lasso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sin enojarse, por favor, que solo una pregunta. No han sentenciado por corrupción, a él lo sentenciaron por influjo psíquico. La diferencia de Moreno es que a él le encontraron la plata en las cuentas. Él le donó a sus hijas más de $250,000. Él es el que está respondiendo por corrupto, porque la plata se la encontraron. Hay una ruta de la plata. A Correa no le han encontrado nada. Por eso yo no quisiera concentrarme en ese caso, porque no soy abogada del presidente Correa, no tengo los sustentos jurídicos para responder a eso, pero lo que le puedo decir es que en ninguna parte del mundo, es más, se ríen sobre la teoría del caso de la señora fiscal sobre influjo psíquico. En algún momento ella tendrá que responder donde corresponda. Sin embargo, yo creo que es importante y fundamental que se entienda que en el contexto del trabajo que hacemos los legisladores, la señora fiscal no puede sentirse que ella tiene un espacio de privilegio frente a otros funcionarios. No se sienta atosigada, ni cansada, ni hostigada, ni perseguida. No, señora fiscal. Usted, al igual que todo funcionario público, tiene que cumplir. Por ejemplo, le voy a poner un Tengo que cerrar, Paola, tengo que cerrar. Pero le voy a decir esto para que usted entienda. Por ejemplo, cerramos una investigación en mi comisión sobre los femicidios en el país. ¿Sabe lo aterrador que ha sido para nosotros encontrar indicios? Por ejemplo, que lo que tiene que ver con el trabajo investigativo entre Policía Nacional, DINASET y Fiscalía tienen en indefensión
a cientos de mujeres en este país porque no están cumpliendo los protocolos que establece la ley. ¿A quién llamamos para preguntarle eso? A la señora fiscal, porque la que es con eso me quedo, asambleísta. Es ella. No podemos llamar al fiscal provincial ni podemos llamar al fiscal. No, la tenemos que llamar a ella. Y entienda, señora fiscal, con esto cierro. Usted no es un ser privilegiado ni iluminado. Usted ya lo dijo, asambleísta, varias veces. Muchísimas gracias. Tiene que venir a la Asamblea Nacional las veces que se la requiera. Gracias, Giselle. Un abrazo. A usted, muchísimas gracias. Agradecemos a Paola Cabezas, asambleísta de UNES. Ya volvemos.